En este momento del semestre nos encontramos en la clase de Sociología Jurídica en la Universidad del Norte, en los distintos cursos en los que imparto la asignatura, estudiando la dinámica de la diferenciación social a través de la lectura que hace un pensador francés a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ese pensador es Émile Durkheim, un sociólogo que no estudió sociología en la universidad porque no existía esa carrera. Precisamente va a ser él el primer profesor de una cátedra de sociología en Francia. Durkheim es un pensador rico por sus investigaciones, sus curiosidades y sus intereses. Intereses además que iban muy de la mano de lo que él veía en la realidad social de su época y lo que él mismo sentía en medio de los acontecimientos de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Tan fuerte fue esa relación entre la realidad y el pensador que se conoce, y la mayoría de los biógrafos de Durkheim están de acuerdo en considerar que murió de tristeza después de perder a su hijo en la Primera Guerra Mundial. Esta obra que hoy tengo en mis manos, la biografía publicada hace un par de años, traducida, una biografía publicada en el 2007 por Marcel Fournier. Esta biografía, una de las biografías que me han resultado más interesantes alrededor de la vida y el pensamiento de Durkheim, la de este francés Marcel Fournier. Esta biografía de Durkheim me resulta no solo una de, sin lugar a dudas, de las biografías más interesantes que haya leído de Durkheim. Está luego la de Stephen Lux y luego obras en honor a su pensamiento, como la Cambridge Companion to Durkheim, editada por Jeffrey Alexander y Philip Smith. Digamos que es fascinante como biografía alrededor de este pensador Durkheim. Pero como lector de biografías me resulta también una biografía bastante interesante porque es muy dinámica en cuanto a los acontecimientos de la vida de este autor y su pensamiento. Precisamente me gustaría compartir con ustedes un pasaje de esta biografía cuando se estudia y se están narrando los momentos de la época, los momentos de vida de este autor francés, de Durkheim, en la publicación de su obra La división del trabajo social, una obra que se titula De la división del trabajo social y constituye la tesis de doctorado de precisamente Durkheim. Bien, detrás de ese interés de Durkheim sobre la división del trabajo podemos encontrar el interés por tratar de entender cómo las sociedades modernas encuentran una forma de solidaridad social que ya no se caracteriza por las semejanzas, por las similitudes, como en la solidaridad mecánica propia de sociedades segmentarias, de hordas, de clanes, de tribus, de sociedades como las sociedades reguladas por la antigua legislación hebrea que aparece en el Pentateuco, en los hebreos en la Torá, que significa la ley. Textos que conoce muy bien y realidades que conoce muy bien y que ha estudiado muy bien Durkheim, siendo hijo de un rabino, y que además toma una distancia del pensamiento de su padre respecto al pensamiento religioso. Su judaísmo le permite conocer los textos antiguos en original, contextualizarlos y comprender qué tipo de sociedad es la sociedad de los hebreos. Y por otra parte, Durkheim tiene una capacidad analítica especial para afrontar los fenómenos de su época, en los que va, para calcular la solidaridad social, recurrir al estudio del derecho. Durkheim va a tener una sensibilidad especial respecto a esta forma de solidaridad social
de la sociedad moderna, que es la solidaridad orgánica. En este tipo de solidaridad encontramos ya no las semejanzas o las similitudes propias de las sociedades segmentarias premodernas, sino ahora vamos a pensar en una sociedad basada en la diferencia, en la cooperación, en la división del trabajo social. Y es un interés especial el que tiene Durkheim porque como un autor entregado a los fenómenos de su época, que estudia, muy preocupado de los fenómenos de su época, también es un pensador que está sufriendo su época, está sintiendo los cambios epocales de este momento y él mismo sufre de una cierta neurastenia, de una melancolía, de un dolor epocal, podríamos decirlo, en el que encontramos una sociedad que se ha visto transformada en sus estructuras basales, en los que la familia misma ha quedado transformada, en los que la forma de producción de la vida social, de las condiciones materiales de existencia, están siendo transformadas. Y en esas transformaciones, la solidaridad social nuevamente cambia, nuevamente se transforma en una solidaridad que pasa de mecánica a orgánica. Bien, quisiera leerles un par de pasajes de esta biografía de Marcel Fournier, que se llama Émile Durkheim, 1858-1917, los años que vivió Durkheim, un pensador que vivió en el la segunda mitad del siglo XIX y los acontecimientos más importantes de la primera mitad del siglo XX, ya que sufrió la pérdida de un familiar de su hijo en la Primera Guerra Mundial. Bueno, dice su biógrafo Fournier en una obra publicada en el 2007 y traducida hace 2 años y publicado por el Fondo Económico de Cultura. Leemos cuando hace referencia a la división del trabajo a esta obra, primera obra que publica Durkheim en 1893, una de las primeras grandes obras de Durkheim, con un subtítulo en una pregunta que dice división del trabajo. El título de la tesis de doctorado de Durkheim, la división del trabajo social, puede parecer enigmático. No trata del trabajo social, tampoco de la repartición de tareas en las empresas, de lo que normalmente se conoce como división de trabajo. Su objeto es la división del trabajo como fenómeno social o la división del trabajo en la sociedad. Durkheim hace notar que cada uno de nosotros desempeña funciones diferentes. El poeta sueña, el sabio investiga, el obrero dedica su vida a girar tornillos, el labrador empuja su carreta, el comerciante está detrás de su mostrador. ¿Qué objeto tiene esa especialización? Al redactar el prefacio de la primera edición de su tesis, Durkheim recordaba que el origen de su trabajo residía en las relaciones de la personalidad individual y la solidaridad social. La pregunta que se formula Durkheim es la siguiente: ¿cómo es posible que al mismo tiempo que se hace más autónomo, dependa el individuo más estrechamente de la sociedad? Resulta fascinante ver cómo Durkheim encuentra que la división del trabajo tiene una función moral de integración social, de cohesión social, de lo que él llama en su tesis doctoral de solidaridad social. Lo que resulta también fascinante, y de hecho este es el punto porque dentro de una facultad de Derecho el estudio de Durkheim resulta prácticamente obligatorio, es porque estamos hablando de un pensador que está tratando de sentar las bases metodológicas de una nueva forma de ciencia, de una nueva forma de pensamiento, de un pensamiento y de una ciencia que ahora busca relacionar, verificar, calcular los datos de su conocimiento a partir de estadística, a partir de elementos que se pueden no solamente contextualizar, sino refutar, verificar su grado de validez, su veracidad. Es decir, Durkheim está tratando de estudiar fenómenos morales con la misma rigurosidad que las ciencias de la naturaleza estudian los fenómenos de la caída de los objetos, de los fenómenos físicos. Obviamente, esta ciencia social ya viene nutrida
de intentos anteriores realizados por autores como Auguste Comte o como Herbert Spencer, autor que resulta determinante en esta tesis doctoral de Durkheim, porque es el autor que de largo, casi que en las 3/4 partes de las citas que realiza Durkheim en esta tesis doctoral, resulta Herbert Spencer el adversario intelectual con quien Durkheim quiere establecer un diálogo, pero a la vez distanciarse en su toma de posición. Bueno, lo que resulta interesante en la sociología jurídica, y por eso se considera Durkheim uno de los fundadores no solo de la sociología, sino de la sociología jurídica, porque él recurre no solo al estudio de la economía política para esta confrontación con lo que se dice de la realidad de su tiempo, a partir de esta ciencia social que él intenta desarrollar, sino también va a la historia del derecho y sobre todo a lo que están haciendo en estos años. Esa ciencia que van a hacer en Italia a partir de un procuratore llamado Raffaele Garofalo, a partir de un médico que es Cesare Lombroso, a partir de un abogado político que es Enrico Ferri. Hablamos de la ciencia llamada criminología y que en dogmática jurídico-penal se conoce como la escuela positiva de la criminología y del derecho penal. Bueno, en estos años está la criminología positivista o positiva italiana desarrollando una serie de ideas alrededor de lo que es la criminalidad bajo un paradigma conocido como el paradigma etiológico de la criminalidad. Es decir, nace como una ciencia que busca explicar cuáles son las causas del delito. Estas causas las encontrarán estos primeros autores en el clima, en la raza, incluso en la evolución de la especie, si reencontramos esa errónea, ideológica y terrible idea de Lombroso de lo que era el atavismo criminal y de esa supuesta distinta evolución de estos individuos que por su pensamiento anarquista encontraba Lombroso como delincuentes en sí mismos que tenían un problema de tipo anatómico, fisiológico, en últimas biológico. Eran razones biológicas, climáticas, de raza, las que determinaban el comportamiento criminal en estas primeras explicaciones. Durkheim va a decir y va a encontrar que estos comportamientos criminales no son anormales, no son patológicos y responden simplemente a una normalidad social. Son útiles e incluso pueden llegar a ser necesarios. Pero quisiera leer un último pasaje de este interés que encuentra Durkheim no solamente en el derecho, en la historia del derecho, sino también en la historia de los crímenes y de las penas. Porque debemos pensar que Durkheim, y es interesante cómo lo resalta este autor francés que escribe esta biografía extensa de la obra de Émile Durkheim, este biógrafo que se llama Marcel Fournier, y una biografía que llega a las 1170 páginas aproximadamente. Leo esto por último, dice: Durkheim confronta un problema de método. Claro, él quiere observar un fenómeno que es completamente moral, el fenómeno de la solidaridad social, y él encuentra necesario recurrir a unos símbolos visibles con los que poder calcular, confrontar, analizar, observar, refutar los elementos o las características que se digan de esa cosa social. Y esa cosa social, que sería ese fenómeno moral que sería la solidaridad social, se puede observar, se puede calcular, se puede verificar, se puede analizar recurriendo a símbolos visibles como el derecho. Si la solidaridad social es un fenómeno moral, no se presta ni a la observación exacta ni a la medición. ¿Qué hacer? La solución que analiza consiste en elegir un indicador, un símbolo visible, que permita comprender el objeto, y ese indicador es el derecho, que codifica por escrito las reglas de conducta imperativas de la vida social y que por eso reproduce las formas principales de la solidaridad social. Dice estar seguro, Durkheim,
de encontrar reflejadas en el derecho todas las variedades esenciales de la solidaridad social. Como es lógico, nada más tiene que clasificar las diferentes especies del mismo derecho para buscar enseguida cuáles son las diferentes especies de solidaridad social que a aquellas corresponden. De esta forma se entiende mejor el interés de Durkheim por la sociología criminal y la historia del derecho, dice el autor de esta biografía, Marcel Fournier. En 1892 y 1893, y en 1893-1894, dice así el autor francés, porque está hablando de las clases que dicta, los seminarios que dicta Durkheim como profesor. Estamos hablando además de 1893, el año en el que publica su primera gran obra, precisamente esta de la división del trabajo social y que representa su tesis de doctorado. Aborda en sus cursos un tema aparentemente alejado de su tesis, el delito. Alguien podría pensar que puede tener que ver estudiar e investigar sobre la división del trabajo social y dentro de ese estudio dedicarse al estudio del delito. ¿Por qué tendría que hacer eso el autor? Bien, de hecho, lo que le interesa es la teoría de las sanciones. Estudia la relación entre delito y pena e introduce distinciones entre sanciones legales y morales y entre sanciones restitutivas y represivas que forman el núcleo de su tesis. De su curso sobre la responsabilidad está más bien contento. Citamos de una carta que le escribe a su sobrino Marcel Mauss, y además colaborador de su tío Durkheim: ha sido difícil, pero creo que me ha compensado. En esa época el interés por la sociología criminal y la etnología del derecho penal es algo nuevo en Europa. Ya se encuentran en Alemania varias investigaciones comparativas sobre la historia del derecho. Así se abre gradualmente a los estudios etnológicos la historia del derecho, por ejemplo, con investigaciones sobre las formas arcaicas de la pena y la responsabilidad y la función del derecho desde el punto de vista sociológico. Pero miren ustedes que esto es interesante. Realmente el interés de Durkheim por el crimen viene debido a una situación que se está dando en Francia, y es un incremento preocupante de la criminalidad desde 1880, que llevó a que algunos otros autores, otros pensadores de la época hablaran de una crisis moral, de una decadencia moral, y que precisamente fuera el fenómeno criminal de interés, no solamente en Italia, sino en Francia. Pero la conclusión que podríamos sacar en esta reflexión sobre la sociología de Durkheim y sobre todo sobre la sociología del derecho de Durkheim, y sobre todo lo que podría despertar en nosotros interés como estudiantes de derecho, digo, ustedes como estudiantes de derecho, como abogados, como juristas, o en mi caso como profesor de derecho, es lo siguiente. Nuevamente seguimos con la biografía de Marcel Fournier, de Émile Durkheim. Dice, y con esto cerramos: el derecho se inscribe en una relación social, implica compromisos y sacrificios de ambas partes y exige una limitación mutua de nuestros poderes naturales, limitación que no es posible más que en un espíritu de concordia y armonía. En otras palabras, no hay derecho sin solidaridad. Durkheim quiere observar y calcular un fenómeno moral. Para ello debe recurrir al derecho y a través de las sanciones, ya sea restitutivas, ya sea represivas de la solidaridad mecánica, restitutivas de la solidaridad orgánica, él puede calcular ese fenómeno de la solidaridad. Resulta fascinante leer a Durkheim y les recomiendo no solamente la obra de Durkheim, sino esta biografía de Marcel Fournier. No dejen de leer, porque resulta fascinante la lectura de estos clásicos de la sociología cuando se trata de formarnos como juristas.